El sol ardía sobre las colinas de Canaán, y en medio de aquel calor abrasador, un joven de mirada intensa caminaba con paso firme. Su nombre era José, hijo de Jacob, el soñador de túnicas multicolores. Pero lo que parecía un símbolo de amor paternal, pronto se convertiría en el detonante de una rivalidad que marcaría generaciones. Los hermanos de José lo miraban con recelo, pues sus sueños hablaban de grandeza, gavillas inclinándose ante la suya, estrellas y planetas rindiéndole homenaje. ¿Cómo podía aquel muchacho, el menor de ellos, atreverse a imaginar que algún día gobernaría sobre todos? La tensión crecía como un fuego oculto. Cada palabra de José era un eco que retumbaba en los corazones de sus hermanos, alimentando la envidia y el odio. Y mientras Jacob lo vestía con su túnica de colores, ellos tramaban en silencio. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos que pastoreaban lejos de casa. Con la túnica aún brillando bajo el sol, José caminó confiado, sin sospechar que cada paso lo acercaba a la traición. Cuando lo vieron venir de lejos, los hermanos murmuraron entre sí, ahí viene el soñador. Matémoslo y veremos qué será de sus sueños. La envidia se había transformado en un plan oscuro. Pero Rubén, el mayor, trató de detenerlos: no derramemos sangre. Echémoslo en esta cisterna del desierto. Así, con manos temblorosas de odio, arrancaron la túnica de colores y lo arrojaron al pozo vacío. El eco de su caída resonó como un presagio. José clamaba desde la oscuridad, pero sus voces se apagaron con el sonido de monedas tintineando. Una caravana de ismaelitas pasaba rumbo a Egipto, y los hermanos decidieron venderlo como esclavo. El destino de José había cambiado en un instante, de hijo amado a prisionero de cadenas. Y mientras los mercaderes se alejaban con él, los hermanos manchaban la túnica con sangre de cabra para engañar a su padre. En Egipto, José fue vendido a Potifar, capitán de la guardia del faraón. Aunque era un esclavo, su integridad y sabiduría pronto lo hicieron destacar. Dios estaba con él, y todo lo que tocaba prosperaba. Potifar lo nombró administrador de su casa, confiando en aquel joven extranjero. Pero la oscuridad volvió a acecharlo. La esposa de Potifar, atraída por la presencia de José, intentó seducirlo. José, fiel a Dios, rechazó con firmeza: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Su respuesta fue un acto de valentía, pero también el inicio de otra injusticia. La mujer, humillada por el rechazo, lo acusó falsamente. Potifar, cegado por la mentira, lo arrojó a prisión. Allí, entre muros fríos y cadenas, José parecía olvidado por todos, excepto por Dios. En la cárcel, su don de interpretar sueños comenzó a brillar. Dos siervos del faraón, el copero y el panadero, tuvieron visiones inquietantes. José, con humildad, les dijo: las interpretaciones pertenecen a Dios. Y sus palabras se cumplieron exactamente como lo anunció. Pasaron 2 años desde que José interpretó los sueños del copero y del panadero. El copero, restaurado a su puesto, olvidó por completo al joven hebreo, hasta que el faraón mismo fue atormentado por sueños misteriosos. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas. 7 espigas llenas consumidas por 7 espigas marchitas. Ningún sabio de Egipto podía dar respuesta. El palacio entero estaba inquieto, y entonces el copero recordó: hoy me acuerdo de mis faltas. En la prisión hay un joven que interpreta sueños, y todo lo que dice se cumple. José fue llamado ante el faraón. Limpio de sus cadenas, con el rostro sereno, declaró: no está en mí, Dios dará respuesta favorable al faraón. Con humildad y firmeza, explicó que los sueños anunciaban 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre devastadora. El faraón, impresionado por su sabiduría, lo elevó a segundo en mando de todo Egipto. José, el esclavo olvidado, ahora vestía ropas reales y portaba el anillo del poder. El destino comenzaba a cumplirse:
aquel soñador estaba más cerca que nunca de ver sus visiones hechas realidad. Los años de abundancia llegaron y pasaron, y tal como José había anunciado, la tierra comenzó a sufrir hambre. Desde Canaán, Jacob envió a sus hijos a Egipto en busca de alimento. Ellos, sin saberlo, estaban a punto de encontrarse con el hermano que habían traicionado. Al llegar, se postraron ante el gobernador de Egipto, sin reconocer que aquel hombre vestido con ropas reales era José. Sus sueños de juventud se cumplían ante sus ojos, sus hermanos inclinándose delante de él. Pero José no reveló su identidad de inmediato. Con astucia, los puso a prueba, acusándolos de espías y reteniendo a Simeón mientras exigía que trajeran a Benjamín, el menor. El corazón de los hermanos se llenó de temor. Recordaron su pecado contra José y dijeron entre sí, verdaderamente somos culpables por nuestro hermano. El pasado regresaba como una sombra que los perseguía. José, aunque disfrazaba su rostro con dureza, lloraba en secreto. El reencuentro estaba cerca, pero antes debía probar si sus hermanos habían cambiado. Los hermanos regresaron a Egipto con Benjamín, el hijo menor de Jacob, aquel que José más deseaba ver. Al encontrarse con él, José sintió un torrente de emociones, la memoria de su madre Raquel, el dolor de la traición y la esperanza de reconciliación. José organizó un banquete para ellos, y mientras todos se sorprendían por el trato especial que recibían, él observaba con atención cada gesto, cada palabra. Benjamín recibió porciones más abundantes, como una prueba para ver si sus hermanos aún sentían celos. Pero esta vez, nadie protestó. Sin embargo, José preparó una última prueba, ordenó que colocaran su copa de plata en el saco de Benjamín. Cuando los hermanos partieron, fueron alcanzados y acusados de robo. El hallazgo de la copa en el saco del menor fue devastador. Judá, con el corazón quebrantado, se ofreció como esclavo en lugar de Benjamín, mostrando un cambio profundo en su carácter. Ya no eran los mismos hombres que habían vendido a José. La transformación estaba clara, y el momento de la revelación se acercaba. El momento había llegado. José, viendo la entrega de Judá y el dolor sincero de sus hermanos, no pudo contener más las lágrimas. Mandó salir a todos los egipcios de la sala y, con un grito que estremeció los muros, reveló: «Yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis a Egipto». El silencio fue absoluto. Los hermanos quedaron paralizados, incapaces de creer lo que escuchaban. El gobernador poderoso era el mismo joven que habían traicionado años atrás. El miedo los invadió, pensando que José buscaría venganza. Pero José, con el rostro bañado en lágrimas, los abrazó y dijo: «No os entristezcáis ni os pese haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». La tensión se transformó en un torrente de emoción. Aquella revelación no era un castigo, sino un acto de perdón y propósito divino. Los sueños de José se habían cumplido, pero no para su gloria personal, sino para salvar a su familia y a naciones enteras del hambre. La noticia llegó hasta Canaán: José vivía, y no solo vivía, era el gobernador de Egipto. Jacob, incrédulo al principio, se llenó de esperanza. Sus hijos regresaron con carros y provisiones enviadas por el faraón, y el anciano patriarca emprendió el viaje hacia la tierra extranjera. Cuando José vio a su padre, corrió a su encuentro y lo abrazó con un llanto que parecía eterno. Aquel reencuentro fue más que familiar, era la confirmación de que los planes de Dios habían guiado cada paso, incluso los más dolorosos. El faraón ofreció a Jacob y a su familia la región de Gosén, un lugar fértil donde podrían prosperar. Así, Israel se estableció en Egipto, protegido por la influencia de José. Lo que comenzó como traición y cadenas, se transformó en salvación y abundancia. La historia de José no era solo la de un hombre, sino la de un pueblo entero que encontró refugio gracias a la fidelidad de Dios y al perdón de un hermano. Los últimos años de Jacob en Egipto estuvieron marcados por la paz y la abundancia.
Allí, rodeado de sus hijos y nietos, el patriarca pudo contemplar cómo Dios había transformado la tragedia en bendición. Antes de morir, Jacob reunió a sus hijos y pronunció palabras proféticas sobre cada uno de ellos. A Judá le anunció que de su descendencia vendría el cetro, una promesa que apuntaba al futuro rey y, más allá, al Mesías. A José lo bendijo con abundancia y fortaleza, reconociendo que había sido instrumento de salvación. El momento de la despedida fue solemne. Jacob pidió ser enterrado en Canaán, junto a sus padres y antepasados. José, fiel a su padre, cumplió su deseo y lo llevó con gran procesión hasta la tierra prometida. Los hermanos, aún temerosos de que José buscara venganza tras la muerte de Jacob, se acercaron con humildad. Pero José, reafirmando su perdón, les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Los días de José en Egipto fueron largos y prósperos. Vio crecer a sus hijos, Efraín y Manasés, y contempló cómo su familia se multiplicaba en la tierra de Gosén. Antes de morir, dejó un encargo solemne: «Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar mis huesos de aquí». Con esas palabras, José recordó que Egipto no era el destino final, sino solo una etapa en el plan divino. Su vida fue un testimonio de cómo la traición puede convertirse en salvación, y cómo el dolor puede transformarse en propósito. José pasó de ser un joven despreciado por sus hermanos a convertirse en instrumento de Dios para preservar la vida de muchos. La historia de José nos enseña que, aunque los hombres planeen el mal, Dios puede encaminarlo para bien. Nos recuerda la importancia del perdón, la fidelidad y la confianza en los planes divinos, incluso cuando parecen incomprensibles. Si esta historia te inspiró, te invito a suscribirte al canal de YouTube y activar la campanita para no perderte más relatos bíblicos llenos de enseñanzas y emoción. Cada historia es una oportunidad para descubrir cómo Dios obra en la vida de su pueblo.